Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gusto saludarlos aquí grabando este mensaje para ustedes porque, como han escuchado, tanto Ligia como yo estamos en Costa Rica en la fiesta de cumpleaños de mi único nieto y su primer cumpleaños, así que esa es la razón de mi ausencia, pero les envío un caluroso saludo desde donde quiera que ahorita esté. Lo más probable es que ahorita en la tarde sea la fiesta, así que estaré en los últimos preparativos para llegar allá. Que la gracia de Dios y del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y hemos venido trabajando esta serie de mensajes a lo largo de todo septiembre y ahora del mes de octubre sobre la renovación de nuestra mente, cómo nuestra mente debe ser renovada en los caminos del Señor. Y el pasaje que hemos tomado como lema es este versículo que se encuentra acá, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Note aquí la frase a donde llamo su atención, que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, lo cual quiere decir simplemente que debemos cambiar la manera de pensar, lo que en algún momento he llamado la cosmovisión. La cosmovisión es precisamente los lentes que utilizamos para ver el mundo. Como he dicho antes, hay personas que son muy pesimistas y todo lo ven de forma negativa, a como habrá personas más moderadas o algunas más optimistas. Esa es la cosmovisión que marca su comprensión de la vida. Pero aquí en ese pasaje somos llamados a no amoldarnos al mundo, lo cual quiere decir no conformarnos, no estar conforme con lo que uno ve que sucede. Aquí claramente dice que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, de cómo vemos la vida, y así comprobamos cuál es la voluntad de Dios. Hoy en particular quiero enfocar su mente en esta parte, que la renovación de la mente es un proceso. Muy importante ese concepto, es un proceso, no es algo que ocurre súbitamente, de la noche a la mañana todo cambió. No, somos seres humanos que tenemos que aprender nuevos hábitos, nuevas costumbres. Debemos permitir que la mente sea educada de forma paulatina, y eso lo vemos en la naturaleza, como todos vamos creciendo, evolucionando, educándonos y formándonos a lo largo de la vida. Y por eso debemos reconocer y puntualizar que esta renovación de la mente es algo paulatino. Es un proceso en el que podemos entrar en la medida que somos bautizados, en la medida que somos transformados por Dios. Y agregado a esto, quiero recordarles lo que dice este pasaje de 1 Corintios 2:16. Dice que nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Tenemos la mente que Dios nos ha dado, y eso se entiende porque en el bautismo Dios viene a nosotros, nos transforma y nos sella con la presencia de su Espíritu Santo, de tal manera que es el Espíritu de Dios el que va moldeando nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra manera de ver el mundo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero este concepto de tener la mente de Cristo significa algo que ya les he dicho importante. La mente, el cerebro, puede ser educado y debe ser educado. Por eso al principio el pasaje decía: no conformarnos, no cruzarnos de brazos y decir, bueno, así son las cosas. No, nosotros debemos ejercitarnos en la vida cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos debemos educar, que debemos leer, que debemos escuchar buenos consejos, que debemos pertenecer a grupos que edifiquen nuestra manera de pensar. La mente puede ser educada porque si tenemos la mente de Cristo, ese es un continuo crecimiento que nos permite ir conociendo más de los propósitos y los planes de nuestro Dios. Ahora, permítame referirme brevemente a la lectura que se hizo ahora sobre Segunda de Pedro. Es un pasaje muy llamativo. Vean lo que dice el versículo número 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento, note esa frase, el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda.
Yo creo que ese pasaje es muy profundo al explicarnos de que Él ha venido a renovar también nuestra mente. La presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de su Espíritu permite que nosotros crezcamos en conocimiento, porque aquí claramente se utiliza esa palabra, el conocimiento, y eso se adquiere a través de esa facultad que Dios nos ha dado, que es el intelecto, la mente. Y vemos que puede ser cambiado y transformado. Yo creo que nosotros debemos aceptar este grandioso desafío de ser educados y transformados en nuestra manera de pensar. Ahora, el pasaje sigue diciendo algo que también debemos puntualizar en esta mañana. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Este es uno de los pasajes bíblicos quizás más atrevidos, creo yo, pero más significativos a la vez, porque aquí vemos que el apóstol Pedro dice que Él nos ha dado grandísimas promesas, pero más adelante dice que cuando esas promesas llegan a ser parte de nosotros, cuando las atesoramos y las tratamos de vivir y reclamar como tal, dice aquí que podemos llegar a ser partícipes en la naturaleza divina. Póngase a pensar en ese concepto, ser partícipe, poder entrañarse en la relación con Dios tan profunda de que formamos parte de su naturaleza divina. Debemos decir que no logramos comprender a cabalidad todo lo que eso implica. Lo que sí nos desafía es que podemos crecer en el conocimiento de sus promesas y cómo esas promesas se trasladan a la realidad de la vida. Y yo creo que como creyentes somos impactados al ver que Dios nos da la oportunidad de formar parte de su naturaleza divina. Y no es de extrañarse porque desde Génesis leemos que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Llevamos en nosotros la huella divina porque Dios es nuestro creador. Y eso lo vemos en la vida de Jesucristo, donde leemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, que Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento, fue un ser humano como cualquiera de nosotros que fue evolucionando, creciendo, madurando. Y aquí se explican 3 áreas: en sabiduría, estatura y gracia para con Dios. Note cómo hay áreas en la vida que nosotros también podemos y debemos desarrollar. Y donde quiero llamar la atención es a la primera, donde dice claramente que podemos crecer en sabiduría. Recordando que esa sabiduría puede ser intelectual, pero también puede ser emocional. Simplemente las cosas están atadas cuando nuestra mente está siendo desarrollada y creciendo. Jesús crecía en sabiduría, casi podríamos decir que crecía en conocimiento. Ahora, las otras 2 no es que no son importantes para nosotros, pero la segunda es obvia. Todos crecemos en estatura, dando a entender en desarrollo físico. Y por otro lado, gracia para con Dios. Eso quiere decir que tenemos esta relación con Él tan íntima como padres e hijos, de que Dios nos permite participar de esa naturaleza divina. Ahora, si seguimos en el pasaje que estamos enfocándonos, dice aquí que con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Eso es lo que acabamos de leer en el Evangelio. Y yo quiero resaltar la importancia de esta lectura del Evangelio en el hecho de que a veces nosotros estamos atados a tradiciones, estamos atados a cuestiones que nos han enseñado desde pequeños y que no cuestionamos. Pero aquí vemos cómo Jesucristo, interactuando con otros discípulos y con otros que se le oponían, dice que nosotros no podemos estar atados a esas tradiciones. Es decir, que podemos cambiar la mentalidad. En la tradición judía habían ciertos alimentos que se podían comer y otros estaban eliminados. Y cuando vieron a Jesucristo participar de alimentos supuestamente prohibidos, Él dice aquí con claridad que no nos debemos a dejar llevar por la tradición, porque con esto Él declara todos los alimentos limpios. Es decir, que las cosas pueden cambiar.
Es posible ver la manera diferente en que uno percibe al mundo, y esto requiere valentía, requiere dedicación. La lectura del Evangelio también enfoca que Jesucristo, por su manera de ver la tradición histórica en el pueblo de Israel, fue criticado por los fariseos. Y él participa de una comida que para muchos era participar de algo que estaba prohibido. Pero cuando Jesucristo lo hace, nos está dejando un modelo de que uno puede y debe cambiar. Dios permite que nosotros seamos renovados en la mente, porque eso nos hace crecer, madurar y expandirnos. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es permitir que Dios, a través de su Espíritu Santo, trabaje en nosotros, trabaje en nuestra vida, y esa es la bendición más grande que podemos tener, porque permitimos que el poder de Dios opere en nuestra vida. Por tanto, mis hermanos, yo les quiero decir que es posible cambiar la manera de pensar, es posible cambiar esta cosmovisión de la que venimos hablando, y es posible también cambiar nuestros hábitos. Y esto es lo que yo creo que debemos enfocar, porque cuando la mente cambia, nuestros hábitos cambian. Hay viejos hábitos que nos conducían a hacer cosas inapropiadas. Pensemos en hábitos tan simples como comer un exceso de azúcar o exceso de alimentos grasosos, solo por poner un ejemplo muy trivial en un sentido. No se diga cuando tenemos malos hábitos que dañan nuestra vida y la vida de los demás. Pero a la luz de esa transformación de la mente, vemos cómo esos antiguos hábitos, con la nueva información que Dios nos ha dado, podemos transformarlos en mejores hábitos. De hecho, una recomendación que tienen los expertos, los psicólogos, que para transformar un hábito, uno debe tomar el hábito anterior y tomar la decisión de romper con él e incorporar un nuevo hábito. Y nosotros, yo creo que somos llamados precisamente a romper con todas aquellas cosas que dañaban nuestra vida, y que nos empecemos a enfocar en la mente renovada que Dios nos da. Esos viejos hábitos pueden ser cambiados por nuevas cosas, porque Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dado la presencia de su Hijo, para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa. Y cuando vamos a la lectura de la epístola segunda de Pedro, vemos aquí como una especie de escalones que uno va siguiendo. No voy a leer todo el pasaje, pero es aquí donde yo enfocaba que es un proceso, porque el autor dice que debemos añadir, note la palabra añadir, fe a la virtud, y luego a la virtud le agregamos conocimiento, y después del conocimiento le agregamos dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Es decir, es una escalonada que nos permite ir creciendo paulatinamente. Por eso les dije que esto de la renovación de la mente no es algo tajante que sucede de la noche a la mañana. No, requiere preparación, educación, lectura, ejercicio, de tal manera que poco a poco nos vamos acercando a los planes y proyectos que Dios nos ha dado. Es como a veces hemos escuchado que debemos dar pasos de bebé. Paso a paso, momento a momento, podemos llegar hasta el final de la escalera. Nadie puede subir la escalera, o casi nadie lo hace, subiendo 2 o 3 o 4 peldaños a la vez. Yo creo que eso se entiende, sino que debemos ir de forma paulatina. Así que si estamos luchando con malos hábitos, mis hermanos, que estoy seguro todos de una o de otra manera lo tenemos, debemos aprender a dar paso a paso, poco a poco. Esa transformación de la mente es una transformación paulatina, es un proceso, lo cual quiere decir que no nos debemos sentir defraudados o decepcionados si vemos que no hemos llegado al último escalón allá al final. No, lo que debemos ver es cuál es el escalón próximo que nos queda, y si nos ha costado subirlo, tratar de reeducarnos en la mente para que podamos dar ese paso de forma paulatina. Lo peor de la historia sería que vayamos a la mitad del camino y nos querramos de volver hacia abajo. No, nosotros debemos seguir hacia arriba, porque Dios tiene planes y proyectos grandísimos para que nuestra vida cambie. Así como un bebé no aprende a caminar de la noche a la mañana, sino que está en el proceso paulatino de pararse,
caerse, sostenerse de un lugar, luego dar unos pasitos, luego vuelve a caer. Así yo veo a mi nieto Luca, que estoy visitando aquí en Costa Rica, dando sus primeros pasos. Todavía no camina de forma independiente, pero todos sabemos que es un proceso, y ese mismo proceso es lo que vemos en la vida cristiana. Nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Él nos ha dado el poder de su Espíritu para que nuestras vidas sean transformadas, pero debemos entender de primas a primeras de que esto no sucede súbitamente. Es un esfuerzo cotidiano, constante. Así como leemos en las Sagradas Escrituras que Jesús crecía en diferentes áreas, nosotros también podemos experimentar ese crecimiento de forma paulatina. Así que yo los animo, mis hermanos, ustedes que están buscando crecer, y su presencia hoy en la iglesia significa que quieren crecer, deben saber que es algo paulatino. Un poco de conocimiento acá, de todo lo que pude captar del mensaje. ¿Qué voy a poner en práctica? ¿Qué cosas puedo yo practicar hoy que me ayuden a mejorar? Y en la medida en que vamos sumando poco a poco, paso a paso, vamos a experimentar esta renovación de la mente de forma paulatina. Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda animarse a entrar a ese desafío de empezar la escalonada hacia arriba a través de la mente de Jesucristo que nos ha sido dada. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Continuamos con el próximo canto. Muchas gracias.